pone fin al hombre y por lo tanto este deja de ser persona. Les pedí que tengan que adquieran la capacidad de la abstracción en cuanto se refiere a la separación, que la muerte pone fin al hombre y por lo tanto este deja de ser persona. Y les decía que es la norma la que le reconoce la personalidad jurídica al hombre y ese reconocimiento hace que sea este hombre persona, ¿no es cierto? Bien, entonces el hombre deja de ser persona y cuando muere, pues no es nada, ¿no es cierto? Es solamente una cosa. Y es obvio que, bueno, no puede contratar, ni mucho menos. Y todos los actos que antes había realizado, actos patrimoniales, van a entrar dentro de la sucesión. Había una pregunta sobre el tema del poder, también dijimos, les aclaré que el poder es una extensión de la personalidad, por lo tanto, cuando este deja de ser persona, también muere con él el poder. También desaparece el usufructo, el contrato de usufructo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero con la muerte también desaparece este contrato de usufructo porque también es una extensión de su personalidad. Ya esto, con relación a las personas, van a ver ustedes en Civil 1. Ojalá que les toque un buen docente porque es muy importante la materia de personas, ¿ya? Así que eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estudiaron los romanos en cuanto se refiere a la muerte? Muy, muy corto, ¿no? Porque resulta que ellos han desarrollado, como les decía, la tablita que ha creado, la tablita que crea la premoriencia y la conmoriencia, que les he dicho. También, ellos no habían entrado en lo que es la ausencia o la declaración de muerte por muerte presunta. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en el medioevo se avanza en este punto en el derecho porque precisamente tiene que existir un límite en la ausencia para que se aperture la sucesión. Por ejemplo, una persona que desaparece y deja a su familia, ya sea por una guerra o porque se va a trabajar a otro lado y de pronto en ese tiempo caminaba en grandes distancias, sea a pie o a caballo, podía ser pasto de los ladrones y eventualmente ser asesinado, digamos. Y claro, se lo dejaba botado en el bosque o se lo enterraba y nadie sabía qué es lo que había pasado. Y la problemática era qué pasa con la familia porque este hombre se ha ido, ha desaparecido, no sabemos si ha muerto, pero no se abre la sucesión, porque la sucesión se abre con la muerte. No de la sucesión, porque ¿ya? La sucesión se abre con la muerte. No se abre antes, ¿ya? Eso también les dejo a ustedes porque no falta algún mal hijo que les dice a sus padres, adelantame la sucesión, ¿no? En su ignorancia. Le están diciendo, oye, padre, morite, ¿no? A ver, artículo 2, Ariel Oliver Mosquera. Lea. Artículo 2. Ay, no sé. Estoy sin el libro, doctor, va a disculpar. Podría decir, discúlpeme, no va a disculpar. Está en una mala costumbre. No, va a disculpar, ya no me queda más. Si me dice, va a disculpar, ya lo disculparé, ¿no ve? Es mejor decir, discúlpeme. Entonces, a ver, Jorge Arancibia. Jorge Arancibia, artículo 2.
No encuentro el libro. Un momento, por favor. No, Código Civil, artículo 2. Ese sí no lo tengo, doctor, perdón. ¿Quién tiene código ahorita? A la mano. Hemos leído el artículo primero también. ¿Quién tiene código a la mano? Aquí, doctor. Doctor, Adelante, ¿yo puedo lea. leer? Por fin, ¿quién va a leer? Ya, Joel. Ya, doctor, voy a leer. Artículo 2. Fin de la personalidad y la conmoriscencia. Numeral 1. La muerte pone fin a la personalidad. Numeral 2. Cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede comprobarse, determinar un efecto jurídico, se considera que todas murieron al mismo tiempo. Bien, ya. Tu internet está fallando, pero a ver, la muerte pone fin a la personalidad. ¿Ya? Y por lo tanto, como hemos dicho, este deja de ser persona y ahí acaba, ¿no es cierto? Y se abre la sucesión recién con la muerte. En el numeral 2 ya nos está indicando que en algún siniestro no se puede comprobar la premoriencia para determinar un efecto jurídico. Dice. Este efecto jurídico puede ser el que les decía, si digamos en un aula, digamos, de la universidad, abrimos la puerta y todos están muertos, tenemos el investigador, el criminalista, va a hacer un estudio de quién ha muerto antes que quién para determinar quién de los muertos ha sido el asesino. ¿Se dan cuenta? Ese estudio se llamaría premoriencia. ¿Quién ha muerto antes que quién? En cambio, en un siniestro aéreo, por ejemplo, se cae un avión, no nos va a interesar quién ha muerto antes que quién. Se ha caído el avión, digamos, por una falla mecánica, qué sé yo. No interesa estudiar un efecto jurídico del accidente y para nosotros, dentro de la materia de sucesiones, diremos que todos han muerto al mismo tiempo. ¿Ya? Se aplicará la conmoriencia. Bien, entonces, decíamos, en el tema de la ausencia, el ausente desaparece, no sabemos si ha muerto, por lo tanto, no sabemos en qué momento se va a aperturar la sucesión. Y resulta que en el medioevo le pusieron como norma que se iba a aperturar la sucesión a los 10 años o a los 100 años, en su cumpleaños 100 años, ¿ya? Cuando este hombre cumpliere 100 años. Barbaridad. Porque la esperanza de vida en el medioevo era muy baja, era más baja que en la época de los romanos, más baja que en Roma en concreto. Por lo tanto, nadie llegaría a los 100 años. En la actualidad, la esperanza de vida está en los 70, 75. Ha subido, ¿no? Antes estaba más baja. Y tal vez ahora, inclusive esté más alta que los 75. Pero bueno, eso quiere decir que muy pocas personas llegan a los 100 años en la actualidad. En el medioevo era menor, pues, la posibilidad de que alguien llegara a los 100 años porque el medioevo se ha caracterizado por la suciedad, la mugre, las enfermedades y muchas cosas terribles que tiene en su historia, ¿no? De la historia de la medicina. Bien, entonces, imagínense la problemática de esperar el cumpleaños número 100 para que se aperture la sucesión y recién la esposa y los hijos puedan heredar el patrimonio de ese hombre. Dificilísimo. En la actualidad,
en la actualidad, tenemos 5 y 10 años. 5 años si es que de pronto ha desaparecido, pero digamos, se ha ido en una avioneta al Beni y ha caído en el monte y no se la ubica la avioneta, ¿no? Porque es así, el monte se abre, se cae la avioneta y parece que se cerrara y ya no se encuentra el avión, la nave, ¿no? Entonces, no se sabe si, no se encontró la nave, por lo tanto, no se sabe si hay fallecidos, ni mucho menos. Entonces, a partir de ese momento contamos 5 años y 10 años si es que simplemente el tipo le ha dicho a su mujer, estoy yendo a comprar cigarros y no vuelve más, ¿no? Bueno, pero todo eso está en el Código Civil y tiene una problemática especial, una reglamentación especial dentro del mismo código. Se ha puesto mucho de moda esto porque en los años en los que había mucha migración hacia Europa, hablo, digamos, del 2010 para adelante, que mucha gente se ha ido y ha desaparecido. O sea, muchos hombres y mujeres han dejado a sus familias. Y obviamente estas familias han tenido esa problemática de declararlo muerto para que se aperture la sucesión. ¿Ya? Así que es una problemática completamente real. Muy bien, entonces, esa sería la muerte. Y con esto, digamos, hemos cerrado nacimiento y muerte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, simple, ¿no? Sencillo. Vamos a entrar entonces a los estatus, ¿ya? Estatus significa la posición o la situación que ocupa una persona frente a algo, ¿no? Y esto es, digamos, en la actualidad, hay solamente el estatus, hablamos del estatus económico, ya no hay ni siquiera un estatus social, hasta ahí ha avanzado también el derecho, reconociendo a todos como personas. Entonces, frente a lo económico, ¿cuál es tu estatus? Frente a lo económico, tu estatus es de hombre rico o de hombre pobre. ¿No? Económicamente, también, bueno, no se habla del estatus como clase alta, clase baja, es simplemente el estatus económico. Bien, entonces, ¿cuál es la posición que ocupa una persona frente a la libertad? Dice en las institutas de Gallo, en las institutas de Justiniano, que voy a tratar de dejarles, de verdad, quiero hacerlo, pero mis institutas de Justiniano están tan manejadas que no he podido llevarlas para que les pongan tapa, porque está viejito ya. Bien, entonces en las institutos de Justiniano y también en Gallo encontramos la máxima distinción de los hombres, ¿ya? Porque existía una regla. Y decía, la máxima distinción de los hombres es la que nos dice que unos son libres y otros son esclavos. A su vez, los libres son ingenuos y libertos, ¿no? O son libertos. O sea, en esta distinción tenemos que los hombres pueden ser libres unos y los otros son los esclavos. Pero los libres se dividen en ingenuos y libertos. Los ingenuos son aquellos que nunca han conocido la esclavitud y los libertos son aquellos que en algún momento de su vida han sido esclavos, pero ahora son libres. Por eso se les llama libertos. Bien, entonces vamos a empezar por la división de los esclavos. ¿Cómo uno se hace esclavo? Dice,
los esclavos nacen o los esclavos se hacen. A ver, nacen esclavos los hijos de las esclavas. Es decir, que el vientre es el que determina el estado de esclavitud. Si el vientre es esclavo, por lo tanto, el hijo será esclavo. No importa la condición del padre, no importa, no interesa. El padre puede ser libre, ciudadano romano, senador, lo que fuere. Pero si la madre es esclava, el hijo será esclavo. Bien, ahora, también los esclavos se hacen. Es decir, el hombre se puede convertir en esclavo, ya sea por el derecho civil o por el derecho de gentes. Por el derecho civil, por una norma civil, son variadas las formas en las cuales uno puede convertirse en esclavo por normas del derecho civil. Cuando daña el patrimonio del otro y lo engaña, por decirlo así, con un crédito que no ha sido pagado, entonces puede el acreedor convertirlo en su esclavo. Esta parte la vamos a ver en obligaciones, porque resulta que, no habiendo cumplido con su obligación, el deudor se convierte en esclavo, es decir, pasa a ser, de ser un hombre libre, ciudadano romano, a encontrarse en una situación parecida a la esclavitud. No es propiamente un esclavo, pero está en una situación, dice el derecho romano, en una situación parecida, similar a la esclavitud. Entonces, vamos a ver cómo aparecen los garantes, ¿no? Cómo aparece la figura de los garantes. Y vamos a ver también cómo aparece la figura de la garantía con bienes, ¿no? Ya sea con bienes muebles o ya sea la garantía inmobiliaria con bienes, con lotes, con casas, ¿no? Bien interesante, porque así ha sido la evolución de nuestro derecho. Entonces, los esclavos se hacen ya sea por el derecho civil, como les he mencionado, o por el derecho de gentes, que es la guerra. La guerra es el derecho de gentes, del jus gentium. Ya saben, hicimos a un principio la división del derecho civil y del derecho de gentes. El derecho civil es aquel derecho que ha sido creado por los hombres, es un derecho que es votado en el comicio, creado a través por los hombres, presentado al comicio, o sea, al populus, y el populus vota y nace la norma. Así nace el derecho civil. Pero el derecho de gentes, los romanos ya saben, reconocían que existía fuera de Roma un otro derecho, el derecho que gobernaba a las otras naciones, porque las otras naciones, los otros pueblos, las otras monarquías, no tenían la evolución cultural del derecho que los romanos adquirieron. No la tenían. Por lo tanto, existían más normas naturales, digamos, con las que el hombre se gobernaba. Y eso hace la diferencia con el derecho civil. Por lo tanto, los romanos le llamaban a ese otro derecho el derecho de las otras gentes, ¿no ve? De otras gentes. Y así le ponen el nombre de jus gentium, que es el derecho de las otras gentes, significa. Bien, la guerra, por lo tanto, es algo que existe, que siempre ha existido, por lo tanto es un derecho que gobierna a los otros pueblos, a las otras gentes. Por eso se dice que la guerra es del derecho de gentes. Bien, Justiniano nos dice en las institutas que cómo en el derecho de gentes uno se hace esclavo.
dice, nosotros tomamos con nuestras manos a los esclavos de entre nuestros enemigos. O sea, eso quiere decir que el prisionero no era prisionero, sino era inmediatamente se convertía en esclavo, una vez que lo tomaban prisionero. Entonces, esa es la razón por la cual los esclavos se hacen por la guerra, por el derecho de génesis. En este punto hay una figura muy importante, muy interesante, que también hace a la ausencia de lo que hemos hablado. Resulta que, dado que también los romanos van a la guerra y son tomados prisioneros, se convierten también en esclavos automáticamente. Pero esta esclavitud les dolía demasiado en su honor. Por lo tanto, las familias no aceptaban que su hijo, su padre, fuese esclavo. Con lo que de inmediato se lo declaraba muerto en combate. Era de más honor decir eso que decir que había sido tomado prisionero y convertido en esclavo. Así que se crea un instituto que se llama la post liminium, que es después de las líneas, ¿no es cierto? Después de las líneas enemigas, ¿se entiende? Entonces, este instituto es creado por lo siguiente. Resulta que el soldado, el militar, es tomado como prisionero, su familia lo tiene como muerto en combate, se abre por lo tanto la sucesión y se reparte la sucesión entre la familia. Entonces, de pronto este soldado ha logrado su libertad o se ha escapado, vuelve a Roma y se encuentra con que su mujer y sus hijos ya se habían comido la sucesión. Y habían vendido los esclavos, la ñata se había casado de nuevo, qué sé yo. Y él, obviamente, se encontraba desválido porque no podía recuperar ningún bien. Entonces, frente a este fenómeno, se le permite al soldado romano que escriba un testamento con la finalidad de que él disponga de su sucesión y no se sienta dañado, porque la mujer y los hijos se han repartido y han vendido las cosas alegremente, digamos. Y él se ha quedado fregado. Además, se crea el testamento militar para que a través del testamento militar este soldado pueda ejercer su voluntad de que su caballo blanco, por decirles, no se quede con su mujer, sino vaya al hijo mayor o a la hija. Bueno, en suma, define a través de un testamento. Y así nace el testamento militar. Entonces, este tipo se va a la guerra y de pronto lo toman prisionero, se convierte en esclavo automáticamente. Se abre el testamento y se cumple el testamento. Por lo tanto, el caballo blanco no va donde su mujer, sino va donde su hija mayor. Listo. El tipo escapa, llega a Roma y ve que se ha cumplido el testamento. Igual se ha quedado sin ningún bien. ¿Se dan cuenta? El pinche heladero en mi ventana. Muy bien. Entonces, nace la figura de la post liminium para regular de mejor manera esto, porque al final este hombre no ha podido definir sobre nada de sus bienes, igual que cuando no había testamento militar, y encima ha dejado de ser esclavo, pero se lo considera un liberto, que también es una vergüenza. En suma, se crea la post liminium, que dice que
una vez que el hombre ha cruzado las líneas, entonces recupera su libertad y su ingenuidad. ¿Ya? Sí. No solamente es libre, sino que es ingenuo, o sea que nunca ha sido esclavo. ¿Me entienden? Nunca ha sido esclavo. Y dice, recupera todos sus derechos, como por ejemplo los derechos de propiedad que tenía, si es que estos aún, digamos, han sido dispuestos, pero se están adquiriendo en pago en cuotas. Entonces, si le han vendido la casa, pero el comprador no ha logrado pagar todavía la casa, él puede recuperar la casa y devolver las cuotas. Pero si ya ha comprado la casa, tiene o puede gozar todavía de los dineros de la venta de la casa. Es decir, recupera sus derechos, pero no los de hecho, dice. Los de hecho son la posesión y la mujer. Empecemos por la mujer. El matrimonio en el derecho romano no era un contrato, no es un contrato. Más bien se lo tiene como una situación de hecho. ¿Ya? Vamos a ver más adelante lo que es la posesión. La posesión tiene dos requisitos, uno que es el corpus y otro que es el animus. El matrimonio romano es parangonado con la posesión, es decir, el corpus es el elemento material, en este caso, digamos, la mujer lo tiene al esposo, el esposo la tiene a la mujer. Y el animus es la voluntad. En el matrimonio se dice, en el matrimonio romano se dice que esta voluntad es el amor, el deseo de estar con el otro, ¿no ven? Bien. Pero el matrimonio, visto así, tiene que ser, ¿cómo diremos? A ver, permanente en su unión. Y en el derecho de familia romano había una causal de divorcio. La causal de divorcio era la ausencia. O sea que si el tipo o la mujer se iban de la casa y desaparecían por un tiempo, la mujer o el esposo podían denunciar al magistrado que habían desaparecido y que ya era mucho tiempo, por lo tanto le pedían el divorcio y se los otorgaba. En el derecho moderno, en nuestro anterior código de familia, había causales de divorcio y una de las causales de divorcio era la ausencia, o sea, la separación por más de 2 años. Esa era una causal de divorcio. Bien, entonces, si la mujer, habiéndose ido el marido y habiendo tomado conocimiento de que fue tomado prisionero, si la ausencia era un poco larga, no dice tiempos, la mujer denunciaba su ausencia ante el magistrado y el magistrado le otorgaba el divorcio. Entonces este romanito que vuelve a la casa recupera su libertad, su ingenuidad, todos sus derechos, pero resulta que su mujer ya se había divorciado, ya se había casado. Entonces ya no podía recuperar a la mujer. ¿Me entienden? Lo mismo pasaba con un lote de terreno, digamos que no lo había comprado porque estaba en posesión. Entonces, volviendo, tenía que volver a poseer ese lote si es que alguien no se había entrado al mismo, ¿no? Entonces, en la post-liminio encontramos esta regla, ¿no? Esta norma. En el derecho moderno, la post-liminio me ha servido ¿para qué? Para que precisamente en esta
declaratoria de ausencia y muerte presunta que tiene nuestra doctrina civil, en la que se nos dice, a ver, uno de ustedes se habrá preguntado, pues, bueno, se ha ido a España a lavar platos y de pronto ha vuelto y ya le habían hecho la declaratoria de ausencia y muerte presunta. Ya se había aperturado la sucesión, ya la mujer se había casado con otro tipo y los hijos se habían fumado la sucesión. ¿Qué ha pasado con este ñato que ha vuelto? Y aquí en Bolivia ha sido declarado muerto y hay su certificado de defunción. Bueno, no puede recuperar su libertad y su ingenuidad porque ya no estamos en esa época, pero lo que recupera es ser persona. La prueba que es Juan Pérez, que no se ha muerto, prueba que ha estado en ausencia, digamos, 12 años, y finalmente ha decidido volver. Entonces le devolverán su carnet de identidad, lo inscribirán, anularán el certificado de defunción, que también es un trámite, le otorgarán nuevamente su certificado de nacimiento y volverá a ser persona, ¿no? Pero no recupera a su mujer, y si se han fumado los hijos todas las propiedades y todo, tampoco lo hará, salvo que le hayan dejado su auto, no lo habían vendido y se lo lleva el auto. A propósito del auto, si ustedes verían o han visto la película con Tom Hanks, Náufrago, que es del sistema anglosajón, evidentemente, pero ahí se lo ve a Tom Hanks que recupera nada más que su auto, porque su mujer ya se había casado. ¿Se dan cuenta? Entonces, como ven, todo lo que ha trabajado, por así decirlo, creado el derecho romano, pues nosotros lo tenemos en nuestra codificación moderna. Inclusive, obviamente también ha tenido que influir en el derecho anglosajón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me alegra mucho que de verdad sean tan capos para entender. Ya nos estamos acercando a septiembre, ya volvemos a clases presenciales, así que por favor los que viven lejos tomen sus previsiones. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es el esclavo? ¿El esclavo tiene una condición jurídica? No, pero el esclavo es cosa, digamos, ¿no? El esclavo no es cosa, es parecido a una cosa, porque se la administra como si fuera una cosa. Préstame tu esclavo una vueltita, diría alguna compañera. Que me lo venga a lavar, que me lo venga a planchar, que me lo limpie la casa, que me lo siembre. Así como préstame tu caballo, prestaban el esclavo. Por eso que era prácticamente una cosa, porque se lo manejaba así. Pero una cosa no tiene derechos, ¿no es cierto? Sí, evidentemente el esclavo no tiene derechos. Pero podemos a nuestro esclavo decirle, por favor, anda a la tienda de la esquina y cómprame cerveza. Le damos plata y el tipo va a la esquina, a la tienda de la esquina y compra cerveza. Pero una cosa no podría hacer eso, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, dentro del espectro jurídico ocupa un pequeño espacio este esclavo, porque puede ir con su domina al mercado a comprar otros esclavos, inclusive, ¿no? O va solo y dice, por favor, compra un esclavo mastuco que mida tanto y todo esto, para que ayude en el arado.
va y nos trae esos maracos del gran poder. Bacana, ¿no? Bueno, entonces, el esclavo, cuando le decimos anda a comprar cerveza, la mejor cerveza está de aquí a 5 cuadras o 10 cuadras, y le dice, llévate el auto. Bueno, no había autos, pero le dice, llévate la carreta. Anda en la carreta volando y traes 2 turriles de cerveza para mis cuates del grupo 35. Entonces, el tipo se sube a la carreta y en una de las vueltas de una esquina atropella a un ciudadano romano y de pronto lo mata. Entonces, el esclavo, como es cosa, lo único que no podríamos decir que ha adquirido una responsabilidad si fuera una cosa, ¿no? Porque dejamos la puerta abierta y el perro sale y muerde a alguien, no lo sancionamos al perro, ¿no? Al que lo sancionan es al dueño del perro. Pero en este caso del esclavo, lo obligan al esclavo, bueno, lo detienen al esclavo, y es el domino el que tiene que pagar el daño que el esclavo ha provocado. Pero el esclavo eventualmente puede pagar también. Es decir, lo único que tiene él no tiene ni olla, ¿no ve? Es como un cubano. No tiene ni olla, ni sus vestidos son propiamente de él. Y lo único que tiene él es su vida para pagar. Entonces la familia damnificada puede decir, yo me quedo con su esclavo. Y de pronto lo mata, ¿no? Bueno, se ha quedado con el esclavo y el esclavo ahora es esclavo de la familia del finado y paga con su trabajo para siempre. Entonces, el derecho penal romano decía que el esclavo es capax personalmente. O sea que él puede responder por el daño que ha causado con su cuerpo, con su vida, eventualmente. Con su cuerpo si es esclavo del damnificado y con su vida si el damnificado lo decide matarlo. Pero si el domino quiere rescatarlo, entonces él manifiesta ser responsable del accidente y paga todos los daños que el esclavo ha causado. Entonces, como ven ustedes, el esclavo no es una cosa. Técnicamente será una cosa porque es manejado. Lo prestas, lo regalas, lo alquilas, ¿no? Y en cuanto se refiere a su vida personal también, el esclavo, digamos, es un esclavo mastuquín, alto y fornido y todo eso. Entonces, de pronto, a ver, entre comillas, haremos cruzar tu esclavo con mi esclava. Mi esclava, mira, es una mastuca también fuerte. Sus hijos van a ser, pues, poderosos. Y los vendemos caro. ¿Se dan cuenta? A esta unión del esclavo con otra esclava se le llamaba contubernium. No hay matrimonio, simplemente una unión, es un contubernio. Es una unión no reconocida, eso quiere significar, ¿no? Es una unión no reconocida por el derecho, por la ley. Entonces, cuando vendemos, digamos, esclavitos que son hijos de mi esclavo Mastuco y de tu esclava Fortachona, los vendemos y demostramos que tienen la sangre de ambos. Por lo tanto, es como
cuando uno va a la playa de perros, que se llama, a comprar, a veces llevan las crías con sus padres, ¿no? Vamos a, aquí están, son sus padres lindos, especímenes de pastor alemán, por lo tanto, estas crías valen lo que los $500 que les estoy ofreciendo, digamos. Entonces, como ven ustedes, el tratamiento del esclavo era de esa manera. Cuando el esclavo es esclavo, le obedece a su domino. Cuando el domino lo libera, este esclavo se convierte en... A ver, compañeros, acuérdense, pues hemos visto, estamos repasando violentamente para que no se aplacen. En liberto, ¿no? Este liberto, el esclavo se convierte en liberto. Sí, Amalia, ¿querías decir algo? Sí, doctor, eso quería decir. Bueno, el esclavo se convierte en liberto y el domino en patrón, ¿no? Y este esclavo liberto le debe también a su patrón la obligación de darle auxilio y servicio, ¿no? Al mismo tiempo, este patrón está obligado con su esclavo también a auxiliarlo. Todas estas normas, lógicamente estamos hablando en general, porque si hablábamos, si tuviéramos que describir la historia de todo lo que les estoy hablando en esta parte de la esclavitud, pucha, son muchos años, ¿no? Así que es un resumen, pero esta última parte del patronato ya tiene influencia cristiana, ¿no? O sea, el esclavo tiene obligación con su patrón y el patrón tiene obligación con su liberto, ¿no? Con el que ha liberado. Bien, ¿entendido? Y hablábamos entonces de cómo, estamos hablando hace un cacho, dijimos, bueno, cuando lo libera, ¿cuáles son las manumisiones? Las manumisiones, ya saben, manumitir significa dejar el poder. Manus siempre es poder, propiedad. La mano es sinónimo de poder y de propiedad. De poder, por eso decimos, ya vas a caer en mis manos. ¿Qué quiere decir? Es una amenaza, ¿no? Ya vas a caer bajo mi poder en algún momento. Jodé, pero ya vas a caer en mis manos. Bien. Entonces, la manumisión, misio quiere decir dejar o abandonar, o sea, perder el poder. Manumisio. Entonces, la manumisión significa eso, el dejar el poder sobre el esclavo, dejar la propiedad sobre el esclavo. ¿Cuántas clases de manumisiones hay? La manumisión civil, reconocida por el derecho civil, y la manumisión reconocida solamente por el derecho de gentes. La civil es per vindicta, por censo y por testamento, ¿no? Y la otra, no reconocida por el derecho civil, es entre amigos, en la mesa o en la iglesia. Ya esa es con influencia completamente cristiana. Mientras que las manumisiones, las manumisiones solemnes son reconocidas por el derecho civil, por lo tanto el manumitido puede probar que es libre y su manumisión ha sido reconocida por el derecho civil. En cambio, la manumisión reconocida por el derecho de gentes o la manumisión no solemne, este liberto tiene de alguna manera esa problemática porque es simplemente la voluntad del amo expresada de manera verbal. Eres libre. Eres libre, pero yo le he dicho eso porque estaba chupado. A la mañana siguiente, hijita, ¿y qué pasó ayer?
lo has liberado a tu esclavo, el mejor de borracho. Ay, 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 sigue siendo esclavo, ¿no? Entonces, estas manumisiones también han sido reguladas por el derecho porque los dominos que tenían, bueno, cualquier chico de pronto por llegar a la edad de la pubertad ya estaba en el ejército, ya estaba entrenando para ser un maldito soldado, porque de verdad los hiper recontra archi preparaban para la guerra, era todo un arte para ellos. Y a sus 18 años ya había ido a las guerras y ya le habían pagado también con esclavos. O sea que volvía a su casa con 3 esclavos, digamos. Entonces un chico de 17 años, 16 años, podía ser engañado, ¿eh? Entonces la norma también regulaba a qué edad se podía manumitir. Precisamente para qué, para protegerlo al ciudadano romano, para que no sea engañado por los estafadores que siempre existen, ¿no? Es decir, como ven ustedes, todo estaba completamente regulado. Bien, compañeros, todo eso y mucho más para la próxima clase. Ya vamos a concluir este repaso y también nos vamos a preparar para el segundo parcial, que espero que mejoren pues su situación jurídica. Nos vemos el viernes. No hay preguntas, ¿no? Doctor, Adelante. disculpe, ¿tal vez podría volver a recalcar lo que es el contubernium, por favor? El contubernio es la unión de un esclavo con otra esclava. El derecho romano no reconocía el matrimonio entre esclavos, pero sí, digamos, el domino podía aceptar, digamos, que el esclavo le dijese, ¿sabe qué? Nos amamos con la esclava Leticia y queremos vivir juntos, permítanos vivir juntos. Y el dominó les decía, ya, pues vivan. Pero eso no era matrimonio, eso era contubernium, una unión imposible, no reconocida por el derecho. ¿Ya? Inclusive era no aceptada tampoco, ¿eh? No era aceptada. Y no podía ser aceptada, excepto el domino, su domino, pues decía, bueno, o entre dos dominos diferentes, decían, no, casaremos a mi esclava, que es, mira, mastuca, poderosa, con tu esclavo, el más fuerte que tienes, para que suscritas las vendamos. Y claro, se podía decir, sí, mi esclavo Ticio está en contubernium con la esclava de mi vecino Marco. ¿Te das cuenta? Sí, doctor. Bien, alguien me estaba mandando un mensaje, no lo alcanzo a leer. El examen va a ser pues cuando llegue la época del examen, tranquilos. Esa era la pregunta. Bien, compañeros, todo eso y mucho más el viernes, ahí nos vemos. Lean, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.